Por ti cambié la forma de maquillarme y tú llenaste de color mi vida. Con Pequeñín, mi bebé siempre está protegido. Hagámoslo juntos, Pequeñín. Presenta... Ya entrando al blog de la Gaby con un tema, como lo dice justamente, muy interesante, muy importante, sobre todo porque se trata de nuestros hijos, de los niños que necesitan ser o recibir, en este caso, pues, lo que ellos merecen de parte de sus padres. Por eso, el día de hoy hemos invitado a un abogado, el abogado José Olvera, que nos acompaña el día de hoy, porque vamos a tratar el tema de la responsabilidad legal que tiene tanto madre como padre cuando traen hijos al mundo. Y sobre todo, pues en este caso sería cuando hay una separación y cuando al final no termina habiendo un entendimiento en la parte, digamos así, sin la ley, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir a la ley. Bienvenido, mi querido abogado. Queremos que usted, pues justamente, dé inicio a esto. ¿Cuál es el primer paso? O sea, no hay entendimiento, ¿qué se hace? Buenos días, Gaby, buenos días, televidentes. Importante destacar como primer punto es el hecho de que la responsabilidad respecto del derecho de alimentos resulta de la naturaleza consustancial parento-filial, o sea, la relación que existe padre-madre con hijos. Por tal razón, tanto el papá como la mamá están obligados a cubrir esos alimentos a sus hijos. La diferencia está en que aquel que tiene que proveerlos principalmente es la persona que no los tiene bajo su cuidado. Así es. De ahí que si la mamá los tiene consigo, ella puede demandar al papá para que éste sea el que cubra los alimentos o viceversa. Si es el papá quien tiene a los niños, es él quien puede mandar a la mamá para que ellos los cubra. O sea, puede pasar en ambos casos. Pero ¿no? ¿por qué esa ley, perdón, por qué esa ley y no por partes iguales, si los dos son los padres de los hijos? Es que se entiende que la corresponsabilidad que la establece la ley y también la Constitución de padre y madre, implica que los dos, según las circunstancias, y en las circunstancias me refiero a que lo que indicaba hace un rato, o sea, es el papá que se queda con el niño, aquel que lo puede representar, porque el hecho mismo de ese cuidado que tiene que brindarle, que tiene que prestarle, o sea, tiene un valor, ya es el ejercicio, claro, Okay. es el ejercicio de su responsabilidad. Exactamente, sí, yo supongo, imagino que cuando está bajo custodia, o sea, igual ya hay un gasto de parte de la persona que lo tiene, y lo que se necesita es el adicional de parte del que no convive, La cobertura de esos alimentos que se traduce en todos los conceptos que con esa pensión se tienen que pagar, entiéndase alimentación, vestuario, vivienda, educación, medicinas, recreación, deportes, etc. Ahora, hay una tabla, entiendo que hay una tabla en donde se fija un valor que sea el padre o la madre tenga que pasar con quien no viva con los hijos, en caso de que no haya un mutuo entendimiento de acuerdo para decir, te voy a dar tanto mensual para mis hijos, ¿no? ¿Verdad? Si es que la pareja no se pone de acuerdo en ese valor, o la mujer o el hombre considera que es muy poco, ¿se va a una tabla o algo fijado por la ley? Esa tabla referencial es vinculante, o sea, no puede obviársela ni siquiera cuando hay acuerdos. No, cuando hay acuerdos tampoco. Se expresan en esa tabla valores o referenciales mínimos, porcentajes mínimos que siempre tienen que atenderse. O sea, el mínimo, por ejemplo, en un niño que tiene 8 años, de una persona que gana un sueldo básico, es $101. Entonces no pueden... O sea, con sueldo básico es $101 para un el niño mínimo. que tiene 8 años. Ajá. Entonces no puede venir papá y mamá a decir al juez, ¿sabe que hemos quedado de acuerdo en que le voy a pasar una pensión de $80? O sea, no se puede. No, en el caso que sea menos, pero si es más, que diga, ok. Y sí, o sea, los referenciales son mínimos. Ah, ya. Entonces, para arriba, todo lo que sea posible, siempre en relación con la capacidad económica del alimentante. O sea, aquella persona que tiene que cubrir los alimentos, sus ingresos son los que tienen que observarse para determinar cuál es la pensión que corresponde a su hijo. Esto atendiendo los porcentajes que se establecen en la tabla como mínimos. Ok, ¿y hay algún tipo de sanción en caso de que estos valores no se cumplan mes a mes? La sanción como tal no hay. La privación de libertad que existe en el derecho de niñez y adolescencia tiene una finalidad de constreñimiento, o sea, se le aplica para presionar al obligado de alimentos a que cubra esos valores. Claro, no porque sea un delincuente, sino para que lo pague. No es una medida punitiva. Exacto.
Pero en Perfecto. este caso tengo entendido que la madre es la que tiene que dar acción para que pueda ser ejecutado. Como indicaba hace un rato, aquel padre, o sea, aquel progenitor que tiene bajo su cuidado al Exacto. hijo, es el que va a iniciar la acción judicial presentando la demanda. La legislación está diseñada de tal forma que se le presten la mayor cantidad de facilidades a estas personas para que puedan acceder al sistema de justicia y vean satisfecha su necesidad de... Pero, abogado, creo que más allá de la responsabilidad moral que debe tener tanto el padre como la madre con sus hijos, siempre es mejor llegar a un acuerdo y evitar esa vía legal, sino decir, sentémonos y conversemos como seres humanos racionales que somos, como en algún momento empezamos esto bien, terminemos esto bien. ¿Es verdad? Incluso es una obligación para el juez, la misma ley lo expresa, que tratar de solucionar los conflictos que resulten de las relaciones entre progenitores respecto de sus hijos de una manera amigable, ¿no? Entonces, siempre se trata de conciliar posiciones, incluso se maneja la posibilidad, el Consejo de la Judicatura hoy en día está muy activo en ese sentido, de que se evite la judicialización de este tipo de temas, tratándolos en los centros de mediación que tiene la Corte, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué hacer cuando de repente hay inconformidad? Porque hemos escuchado muchas personas, sobre todo, y digo, a veces sucede que la mayoría es mujeres, ¿no? Que están allí en los juzgados tratando de pelear. Me ha tocado en alguna ocasión en mi vida estar en un juzgado y ver a otras mujeres llorando, lamentándose. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando hay esta inconformidad? O sea, ¿es por algún tema de que no haya sido justo lo que se puso o porque de repente no...? Yo creo que más allá de la justicia, recordemos que el juez es la persona cuya función es administrar justicia y que eso, además de los conocimientos teóricos, jurídicos que pueda tener ese funcionario, también está sujeto a la calidad de la prueba que se haya practicado por las partes. Si las partes no han sido activas en ese sentido, si no han aportado con esos elementos, ¿cómo el juez puede tener de dónde concluir que tal persona tiene tales ingresos y que por consiguiente la pensión que amerita ese hijo es de tal valor? Por ejemplo, vamos al caso de alguien que tenga un sueldo, porque la tabla establece 3 niveles, ¿no? Que los referenciales son los sueldos básicos. Sí. Entonces, si los ingresos de ese demandado van hasta los 438 dólares, estaría dentro del primer nivel. Si está por encima de ese valor hasta los 1.090, estaría dentro del segundo nivel. Y si está por encima de los 1.090 dólares, en adelante, sin límite, estaría dentro del tercer nivel. Así, por ejemplo, alguien que gane alrededor de 2.000 dólares, según la edad del niño, de los derechohabientes, se puede aplicar el 41,36% o el 44,57% de ese valor, que es el que se va a destinar para que se cubran los alimentos de sus hijos. Entiéndase que esa persona puede tener, además del chico que lo demanda, puede tener otros hijos. Claro. Ese valor es el que se va a obtener para los alimentos de todos sus hijos. Suponiendo que son 3 chicos y uno es el que demanda, el 44,57% de 2.000 dólares, supongamos que puede ser 850, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que tiene que destinar este obligado a alimentos para atender las necesidades de sus hijos. Y eso, a su vez, se divide para 3, obteniendo el resultado que corresponde a ese niño que ha demandado los alimentos, alrededor de 200 a 300 dólares. O sea, si se prueba la cantidad, sí se puede poner esa cifra, o sea, no se puede poner menos. Esa es la base. Si una mamá o un papá no se ha ocupado de practicar las pruebas correspondientes que permitan determinar que ese señor o ese demandado tiene tales ingresos, difícil es para el juez pues, que pueda fijar una pensión que no sea... Si no sabe el valor. Ha quedado bastante claro, mi querido abogado José Olvera. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.